Bueno, buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a hablar de Alfred Stieglitz o Stieglitz. Espero que mi garganta me lo permita. La otra semana pasada me jugó un poco una mala pasada y espero que hoy podamos hablar con normalidad. Bien, la verdad es que para mí este fotógrafo es pues todo un regalo y espero que a partir de hoy, pues algunos de los aquí presentes podráis empezar a descubrir un fotógrafo extraordinario. Está considerado uno de los fotógrafos más influyentes y de mayor importancia en la historia de la fotografía, y en Estados Unidos no solo eso, sino uno de los más grandes artistas que ha producido su país. Este fotógrafo es norteamericano y no fue solo fotógrafo, fue escritor, fue ensayista, y la verdad es que con su actividad consiguió elevar la categoría o la fotografía a una nueva dimensión, verdaderamente en defensa de la fotografía como arte. Vamos a hablar del pictorialismo y de la straight photography o fotografía directa. Él empieza siendo pictorialista y al final de su vida pues va evolucionando y se nota una gran transformación en el transcurso del tiempo, una madurez que le lleva pues a un cambio de mentalidad y de actitud en defensa de unos nuevos valores que va descubriendo con el paso del tiempo. Esta frase es muy significativa. Alguien le pregunta una vez que cómo aprende alguien a ser fotógrafo y él dice mirando. Hace un momento mirábamos unas fotografías de Camera Work, del libro que os vamos a enseñar ahora dentro de un rato, y el ojo fotográfico hay que entrenarlo. Aprendiendo a mirar, me ha corregido esta mañana José, lo hemos estado comentando esto, y es verdad, mirando y aprendiendo a mirar. Podemos mirar pero no ver lo que hay detrás de nuestra cámara, del objetivo. Seguimos. Bueno, este hombre nace en New Jersey, en Estados Unidos, es hijo de inmigrantes judíos, nace el 1 de enero de 1864, curiosamente comienza el año con su nacimiento, y muere en el lago George, el Lake George, en Nueva York en 1946. Como vemos, nuevamente un fotógrafo que está a caballo entre dos siglos y que bebe de las fuentes de ese periodo transitorio entre dos siglos, ¿no? Su infancia transcurre en Manhattan, hasta estudia en los mejores colegios de Nueva York. Su familia tiene una buena posición económica hasta que se emigran a Berlín nuevamente, donde empieza a estudiar ingeniería, algo que no le gusta y deja de lado y se dedica a estudiar lo que es su verdadera pasión, la fotografía. Ahí se documenta, viaja, empieza a leer muchos libros, entra en contacto con el mundo fotográfico en Europa, con una gran que está con un gran auge. Y ya en 1887 se presenta a un concurso y obtiene el primer premio con su fotografía Bellagio, en el Amateur Photographer of the Year, un jurado presidido por Peter Henry Emerson, y obtiene el primer premio, que es la fotografía que vamos a ver a continuación, que cautiva a Emerson. Y es esta, donde el sujeto principal vemos un niño que está riéndose. Es una fotografía muy distinta a algunas de las que realiza años después. Esta quizás sea algo más inocente. No vemos visos de manipulación y de retoque. Es una fotografía quizás más aproximada a lo que también hace al final, directa, en la línea con Paul Strand. Bien, él participó con casi todos los colectivos importantes a nivel mundial de la fotografía. El Lincoln Reed es un grupo británico que se separa de la Royal Photographic Society londinense, el Camera Club de Viena, el Photoclub de París, el Camera Club también de Nueva York, y mantuvo estrecho contacto con todos estos colectivos. De hecho, en el Lincoln Ring fue el segundo fotógrafo norteamericano en ser socio. Cuando vuelve a Estados Unidos es nombrado vicepresidente de Camera Club y director de la revista Camera Notes. Se apodera de la dirección editorial, que la dirige férreamente. Era un hombre con mucho carácter, mucho temperamento, extraordinariamente meticuloso. Él dice que la fotografía era una pasión, y después se convierte en una obsesión con el paso del tiempo. Un año más tarde, tras abandonar Camera Notes, funda Camera Work. Ya no es esclavo de nadie,
se sentía un poco encorsetado, comprimido por el Camera Club y Camera Notes, y aquí puede desarrollar todas sus ideas. Camera Work probablemente sea la publicación fotográfica más importante de la historia. Y en este libro que veis aquí, que alguno ya tiene, me consta, al módico precio de 9,95 podéis ver todas las fotografías publicadas en la historia. Se publican 50 números de este libro y vale 9,95. La única pega que yo le vengo es el tamaño, es un poco pequeño, entonces para apreciar algunas de las fotografías que veis aquí en el interior no se pueden apreciar en todo su detalle. Si queréis, va a circular, le podéis echar un vistazo libremente, lo pasas por ahí, Peto. Bueno, esta revista se convierte también en el boletín de la Galería 291, que es una galería que abre después, y digamos también en la revista oficial de un movimiento que es el Photo Secession, que él crea. Un detalle, ¿de dónde obtiene esta idea? La palabra secesión, para separarse de esa corriente o grupo que dice que la fotografía es algo meramente científico y para captar la realidad, y no la entiende como un arte. De ahí nace este grupo. Bueno, pues en 1898 hay una exposición en Alemania en la que participan varios pintores, entre ellos Toulouse-Lautrec y Munch, cuyo cuadro El Grito me consta que a él le encanta y pasa la historia, es un cuadro extraordinariamente conocido. Conoce esa exposición y se queda con el nombre, Secesión. Es un grupo de pintores también pues, que marca una nueva tendencia en la pintura, y él, años después, adopta ese nombre y crea este grupo, este movimiento. El pictorialismo pues, es una tendencia, una corriente que agrupa una serie de pintores que nace pues, en Europa. Hay pictorialistas británicos, franceses, vieneses y también americanos, que pretende pues, defender la fotografía como una forma de arte. Y recurren pues, a escenas románticas, se basan incluso en la mitología en ocasiones, en la pintura clásica, y crean atmósferas difusas, con foco blando, con tramas incluso, y no reniegan de manipular ni el negativo ni la impresión posterior. De hecho, veremos ahora un ejemplo en el que se observa una fuerte intervención tanto en la placa obtenida como en el positivo. Eso cambiará con el paso del tiempo gracias también a Stieglitz. Aquí tenemos algunos de los pintores más representativos de este movimiento, como son Robert de Machy, al que conoce en Francia y con el que después mantiene una activa correspondencia, Alvin Landon Coburn, Henry Kunz, George Davidson, Edward Steichen, que es un fotógrafo que veremos dentro de 2 sesiones y que también juega un papel extraordinariamente importante en la historia de la fotografía en Estados Unidos y en el mundo, como veremos más adelante, dentro de 2 semanas, y algunas otras más, Julia Margaret Cameron, Anne Brickman. Aquí a la derecha vemos una foto de Anne Brickman, que se llama La Fuente, y en España destaca la obra de José Ortiz Echagüe. España es un caso un poco aparte, donde el pictorialismo pues pervive casi hasta los años 50 aproximadamente, mientras que en el resto del mundo pues ya ha desaparecido. Nosotros vamos un poco por detrás, o bastante por detrás, en dar ese despegue, en ese salto a una fotografía distinta, más directa, que es lo que vamos a ver al final de la sesión de hoy. Otra fotografía de Anne Brickman, vemos que tiene valores pictóricos, compositivos, vemos líneas de fuerza. Esta es una foto conceptual, el contacto con la naturaleza, escenas de desnudo, es decir, la fusión entre la roca, la persona, es decir, es una foto muy pictórica, como podemos ver, y muy en línea con el movimiento, ¿no? Del que estamos hablando. Otra foto de otro actor que os recomiendo, Clarence Hudson White. Este hombre además abrió una escuela de fotografía en Nueva York. Es de 1899. Son algunos ejemplos de pictorialistas. De Robert de Machy, esta se llama composición giratoria, y aquí vemos el efecto negativo positivo, y vemos el alto grado de intervención tanto en la placa como posteriormente en el positivo. Ese efecto giratorio lo ha conseguido a base de rayar el cristal para darle esa atmósfera, esa pictórica. O mujer con el portadibujos. Bien, y vamos a hablar un poquito de Camera Work, aunque ya han surgido algunos apuntes, algunas pinceladas. Esta es la portada de la revista, que es diseñada por la portada y la tipografía por Edward Steichen, un amigo y compañero coetáneo.
marca una inflexión en la historia de la fotografía en Norteamérica. Stieglitz se ocupaba personalmente de la selección de todas y cada una de las fotografías, era obsesivo con la calidad de la impresión, la calidad de las fotografías impresas, jamás se había conseguido nada igual, era absolutamente exquisita, cosa que no vamos a poder apreciar en ese volumen, pero era de una fidelidad y importaba hueco grabados de Alemania y las impresiones eran en papeles de altísima calidad, papeles japoneses, como podríamos observar si tuviéramos algunos de los originales. Él se encargó además de, antes de que desaparezca Camera Notes de la escena, de esos 50 números, de quemar los últimos 1000 o 2000 ejemplares. Antes ha distribuido copias por todas las principales instituciones y museos de los Estados Unidos. Después las destruye todas, para desgracia nuestra. Bueno, esta es otra foto que aparece en Camera Works. Edward Steichen es el fotógrafo más representativo de este boletín, donde se le dedica incluso un monográfico y aparecen en torno a 83 fotografías de él. Aquí vemos a Stieglitz con Frank Eugene, Edward Steichen y Kuhn en 1907, pues observando algunas fotografías. Previamente ese trabajo probablemente de selección para Camera Work. El nombre Camera Work hace referencia a los camera workers, que eran los trabajadores de cámara. No eran fotógrafos hasta entonces, sino que se llamaban a sí mismos como camera workers, trabajadores de cámara. Y de ahí viene el nombre de la revista. Esta es una doble cara de la propia revista, donde vemos una foto de Brickman y a la izquierda una del propio Stieglitz. Y esta foto o este dibujo o composición que aparece en la revista también y que ilustra de alguna manera el movimiento fotosecesionista. Vemos un fotógrafo con una cámara de gran formato y, para sorpresa nuestra, está basada en una propia foto en la que vemos a Stieglitz subido en lo alto de un puente con esa cámara que pesaría lo suyo. Es uno de los primeros fotógrafos además que utiliza las que llamaban hand camera, las cámaras de mano. Gracias al señor George Eastman aparece la cámara Kodak y la fotografía empieza a ser, digamos, proletaria o estar al alcance de todos. Y él es uno de los primeros defensores de la utilización de la cámara manual, que era denostada por el resto de fotógrafos. Bueno, empieza, gracias a este movimiento se marca un punto de inflexión que vendrá también impulsado después por la galería que abre en el número 292 de la Quinta Avenida. Y vamos a ver ahora después alguna foto también de esta galería. Esta es la Galería 291, gracias a Edward Steichen, que tiene un pequeño apartamento en Nueva York. Se da cuenta de que puede disponer de un espacio para mostrar las fotografías del colectivo, del movimiento fotosecesionista. Hasta aquel entonces prácticamente no había locales, ni museos, ni instituciones para poder observar y apreciar la fotografía, con lo cual fue un paso absolutamente pionero. No existía el MoMA, ni el Guggenheim, ni otras instituciones que hoy en día, ni el Centro Internacional de Fotografía que funda Robert Capa en 1947, o Cornel Capa, su hermano, perdón. Estas instalaciones, además de albergar pintura, como vemos, se dedica a establecer puentes entre Europa y Estados Unidos. Hay cuadros de Cézanne, la primera exposición de Picasso, del desconocido Picasso, del desconocido Matisse en Estados Unidos, es gracias a Stieglitz. Es decir, importa grandes corrientes de la modernidad, se da cuenta de que algo está cambiando en Europa y de que ahí están siendo pictorialistas y que tienen que reinventarse de alguna manera. Brancusi, Rodin, los grandes autores, escultores, pintores, incluso fotógrafos europeos, viajan a Estados Unidos y exponen allí. La revista era prácticamente financiada del bolsillo del propio Stieglitz, con la salvedad de algunas aportaciones de los socios, que no cubrían prácticamente nada, y algunas impresiones publicitarias. Aquí vemos el calendario de exhibiciones que la propia revista recogía en la parte izquierda, y a la derecha pues un anuncio pues de ópticas anastigmáticas de aplicación universal con gran velocidad y apertura, como vemos, f6,8. Esas son fotos de la propia galería. Se preocupa de la selección de las telas, del fondo, que es un gris neutro, de la iluminación natural
combinada con iluminación artificial, con una temperatura de color adecuada a la obra que se expone, es decir, cuidado absolutamente todos los detalles, absolutamente todos los detalles. En el tiempo de vida de la exposición, perdón, de la galería pasaron del orden de 160.000 personas. 160.000 personas, lo cual se dice pronto. La exposición de Matisse, que duró un par de meses, pues tuvo alrededor de 6.000 visitantes. 6.000 visitantes. Algunos de vosotros habréis expuesto aquí seguramente fotografías en pleno siglo XX con un montón de posibilidades de comunicación y a lo mejor nos encontramos con que va nuestro grupo de amigos con algunas salvedades, honrosas excepciones por razones obvias. Bueno, esta es otra foto de la propia galería y vamos a ver alguna selección de fotografías. Ese es un retrato de Stiglitz de Frank Eugene. Como vemos, además, era un personaje muy singular, con una nariz prominente y muy dado a que se le obtuvieran grandes retratos. Daba mucho juego, mucho juego. Hay retratos de frente, retratos de perfil. El primer retrato que hemos visto, que es casi negro y solo se ve el rostro de él, y este incluso, si es que esto hoy en día imitamos, los fotógrafos no inventamos casi nada. Hay una campaña comercial ahora de no sé quién es el autor, el fotógrafo, donde vemos a Pep Guardiola en vallas publicitarias con fotos de perfil que va de negro con el cuello blanco y solo se ve el cuello de la camisa y el rostro, con una foto muy similar a esta. Es decir, mirando, esto nos lleva a la conclusión de que mirando en los clásicos, aprendiendo en los clásicos, haremos mejores fotos sin lugar a dudas. Bueno, esta es una foto cosiendo redes de 1894 de su primera etapa en Inglaterra, perdón, en Europa, donde se dedica a viajar por Venecia, por Inglaterra, por Francia, y es una foto más del estilo quizás de algunas de Peter Henry Emerson. Está notablemente influido por Emerson, se nota en la escena, en escenas costumbristas, campesinas, de pescadores, de gente de campo. Este es un día húmedo en el Boulevard, en 1894. Cuando vuelve a Nueva York, descubre un mundo nuevo. De ese mundo romántico europeo, de la campiña francesa, de los canales venecianos, se encuentra con una ciudad que está cambiando, llena de líneas, de edificios grandes, de vehículos, de grandes avenidas, de líneas rectas, de formas geométricas, y le lleva a ir evolucionando en su fotografía, como vemos aquí en esta, que no se parecen nada a las primeras fotos que hemos podido ir viendo. Rebecca Strand conoce a Paul Strand en la última etapa de su vida, por así decirlo. Él pasó su infancia en el lago George, cerca de Nueva York, y tuvo pues una aventura romántica con esta mujer, que se dice incluso que era pues un tanto liberal, era bisexual incluso, y empieza a explorar otras posibilidades con respecto a la fotografía de desnudo, como vemos aquí. Además había una gran diferencia de edad. Su padre y su madre creo que se llevan 16 años de edad aproximadamente. Él dicen que le gustaban las relaciones con mujeres más jóvenes, y de hecho cuando conoce posteriormente a la pintora Georgia Coffey, creo que se lleva 24 años con ella. Bueno, Straight Photography o fotografía directa y Paul Strand. Cuando cierra Camera Work y la Galería 291, está un poco quizás cansado y hastiado de luchar contra el mundo, incluso de la fotografía. Y este hombre le abre los ojos nuevamente. Es todo un descubrimiento y una renovada ilusión por la fotografía. Dice, su obra es brutalmente directa, está desprovista de ardides, desprovista de artimañas y de ismos, pictorialismo, etc. Sus fotografías son la expresión rotunda del hoy. Strand es el protagonista de los 2 últimos números, si no recuerdo mal, de Camera Work. Y es el impulsor de ese movimiento nuevo, o quizás la estrella de la fotografía directa, sin manipulación, sin retoques, sin artificios. Es lo que veo, lo capto y lo imprimo. Esto nos lleva a pensar un poco incluso la tertulia que tuvimos aquí hace 2 sábados sobre las retoque, manipulación digital. Vemos que ya esa discusión y esas posturas enfrentadas en aquel entonces. Recientemente incluso he leído un artículo en internet donde habla de lo que está ocurriendo hoy. Algunos ya lo han dado en llamar el nuevo pictorialismo. Esa confrontación, si nos dividimos aquí en la sala, pues habrá partidarios, defensores y detractores de la edición digital y otros que serán pues más puristas, ¿no? Esta es una de las fotos más famosas de Paul Strand, mujer ciega, que verdaderamente pues yo no sé si es ciega o no, pero nos quedaremos con la duda quizás.
Autocromos. Practica con la fotografía en color. Cuando está en Europa, descubre las placas autocromáticas fabricadas por los hermanos Lumière. El autocromo era un procedimiento en color que se basaba en unos granos microscópicos de almidón obtenido a través de la patata, que estaban tintados en 3 colores. Entonces, en las emulsiones depositaban esos granos microscópicos y obtenían después, al positivarlas, eran placas únicas y reproducibles porque eran placas de cristal. Y estas fotos en color, las primeras de la historia, hay algunas que son extraordinarias. Yo os recomiendo también, hay un libro un poquito más caro que se llama El arte de la fotografía, donde hay en tamaño A4 algún autocromo fantástico. Para mí no tiene precio, no es un libro, yo considero que no es un libro caro. 69 euros para la calidad y para lo que vamos a aprender, eso no es dinero. Personalmente considero que nos gastamos más en otras cuestiones, en revistas o en fin. No vamos a seguir por ahí. Bueno, retrato de Mr. Selma Schubert y empieza... pasamos a la siguiente. Con Georgia O'Keeffe, la pintora norteamericana expone en la Galería 291, a partir de ahí la conoce y empiezan a tener una relación sentimental y le hace en torno a 300 fotografías. Vemos la brutal diferencia que hay entre sus primeras fotografías inocentes, la mujer cosiendo las redes, y esta de mano con ruedas. Le hizo en torno a 300 fotos donde demuestran las posibilidades expresivas del cuerpo humano, fotos de manos, de cuello, del rostro, primeros planos, incluso en una exposición que realizó de las últimas exposiciones que realiza, las agrupa por temáticas. 13 fotos, no recuerdo los números exactamente, de pies, otras de pies y manos, otras de cuerpo entero, etc. Algunas de estas fotos, en una subasta reciente de hace unos años, alcanzó el precio de 1,7 millones de dólares. Una de estas. Bueno, vamos a ver algunas de esas fotos de Georgia O'Keeffe, la pintora norteamericana, que a algunos les gusta, otros dicen que era menos brillante de lo que se nos ha dado en vender. Esto es un primer plano del cuello. Veremos alguna más de sus manos, creo que vienen a continuación. Estudios de manos, bueno, donde vemos la potencia, la fuerza, el tremendo impacto visual. Es una fotografía directa, sin una velocidad incluso de obturación un tanto lenta quizás. Vemos una ligera trepidación o movimiento de las manos y tonos negros para el fondo y el elemento principal destacado y apenas un botón que se ve del abrigo, que se adivina en la parte superior derecha de la imagen. Tiene algunas otras donde tiene un dedal en el dedo, en el índice o el dedo corazón, y de estas hay pues varias. Esta, que tiene una fuerza, un impacto visual extremo. Desde luego ya no sería extraordinariamente agraciada, pero no cabe duda que el gesto, la mirada, la posición de los dedos de las manos está absolutamente estudiada, y esto ha sido repetido a lo largo de la historia por muchísimos fotógrafos. Es decir, la posición de los ojos o directo o la mirada centrada en la cámara, si la acompañamos de unos gestos, una disposición estudiada de las manos, vemos que gana el impacto, es mucho más brutal, más impactante, ¿no? La entrecubierta de 1907. Esta foto que vemos a continuación está considerada por algunos como una de las mejores fotos de la historia. Como comentaba hace un momento, alguien le dijo que veía aquí grupos de personas y él contesta que lo que ve son líneas, él ve matemáticas, ve formas geométricas, ve disposición de elementos, no se limita a ver únicamente la multitud de la gente. En 1907, contrariamente a lo que pueda parecer, no es una foto que capta de los inmigrantes que van a Estados Unidos, sino es al revés. En un viaje que realiza a París con su familia, él se embarca en este mercante o este barco de pasajeros, y la gente que además aparece aquí es la gente menos pudiente que viajaba en cubierta, digamos, pues inmigrantes, o en este caso gente que volvía de nuevo a Europa probablemente, ¿no? Va a su camarote, coge la cámara y capta esta imagen, que además continúa sus vacaciones por Europa, vuelve a Estados Unidos y la guarda, y hasta 4 años después no la expone, o digamos no la positiva. Él dice además, no me opongo a retocar o acentuar, siempre y cuando ello no interfiera con las cualidades naturales de la técnica fotográfica. Probablemente en sus últimos años cambiaría esta mentalidad y esta forma de expresarse tras el conocimiento o el contacto que tiene con Paul Strand.
Y este, pues, es otro retrato hecho en esta ocasión por Ansel Adams. Es que además tuvo contacto con Ansel Adams, un fotógrafo que expuso, él y Elliot Porter, en la 291 y empezó a ser conocido por aquel entonces un joven fotógrafo que llegó a Nueva York y él ve un talento, tiene una virtualidad enorme para el descubrimiento de los talentos y gracias a él pues empieza a darse a conocer. Y el cuadro que vemos de fondo es un cuadro, el que está encima de la cabeza es de Georgia Coffey. Bien, poco después moriría. Este hombre padeció del corazón en 1930 y pico, creo que sufre un ataque al corazón, era hipocondríaco, era una persona con un carácter muy complicado y que pasó a la historia de la fotografía. Espero haber despertado la curiosidad y que os recomiendo encarecidamente el libro. Muchas gracias.